5G. Muy pronto todo el mundo progresista pasará a las comunicaciones celulares de quinta generación. Varios países ya han iniciado proyectos piloto para instalar equipos 5G. Adiós a las largas esperas para descargar archivos y hola a la correspondencia de la tostadora y la cafetera y a las asombrosas velocidades de transferencia de datos. Ahora el video en 4K llegará en segundos y podrás ver cada arruga de tu actor favorito. Pero quizás no sea esa toda la verdad. ¿Será que el 5G es la más potente irradiación de todos los seres vivos con ondas electromagnéticas ultracortas? ¿Será que el 5G tiene garantizado el trastorno del sistema nervioso, de los órganos internos, la inmunidad aniquilada, el cáncer, las cataratas, el daño del ADN, etcétera? ¿O todas estas torres de telefonía móvil incendiadas y cerradas son solo el pánico de las abuelitas incultas? Vamos a llegar al fondo de esto. Empecemos por lo más pequeño y terminemos el tema con las versiones más asesinas. Vamos. Los experimentos han descubierto que las ondas de radio pueden alterar la brújula que utilizan muchas aves e insectos migratorios. Las radiaciones electromagnéticas pueden desorientar a insectos, arañas y mamíferos e incluso alterar el metabolismo de las plantas. Uno de los primeros países en probar una red 5G fue Holanda. Inmediatamente después de la puesta en marcha del equipo, varios cientos de estorninos se extinguieron a menos de 400 metros de la torre. Pero lo cierto es que la historia de los estorninos no es la única. En las granjas de la zona en la que se probaron los mástiles 5G, las vacas reaccionaron de forma muy extraña a los intentos de encender las torres. Las vacas entraron en pánico en rebaños enteros, por lo que las autoridades de esa zona se vieron obligadas a detener la prueba. La organización suiza ProNature también descubrió que la radiación nociva aumenta la temperatura de todo el cuerpo del insecto. La frecuencia de 2450 MHz, que corresponde a la gama de comunicaciones 4G, ya se utiliza en la tecnología de alta frecuencia para proteger el grano de las plagas del granero. Y la comunicación 5G funcionará a una frecuencia mucho más alta, lo que podría ser fatal no solo para las abejas, sino también para muchas otras especies de insectos. La red 5G utiliza frecuencias que afectan a nuestros conductos de sudor, que funcionan de forma similar a las antenas. El físico Paul Benji-Shai de la Universidad de Ariel ha demostrado una relación entre el 5G y los conductos de sudor de nuestro cuerpo. Descubrimos que los conductos de sudor funcionan como antenas en espiral. Los conductos de sudor eran parte integral del mecanismo de absorción de energía electromagnética en el rango de 75 a 100 GHz. Cuando los pulsos electromagnéticos extremadamente cortos penetran en el cuerpo, a diferencia de la radiación electromagnética ordinaria, lo que ocurre es lo siguiente. Las propias cargas en movimiento se convierten en pequeñas antenas que vuelven a irradiar el campo electromagnético y lo dirigen más profundamente en el cuerpo. El Dr. Martin Pall, profesor emérito de bioquímica y medicina de la Universidad Estatal de Washington, ha estudiado la radiación inalámbrica y los campos electromagnéticos. Ha realizado investigaciones pioneras que han demostrado exactamente cómo la exposición a los campos electromagnéticos provoca un envejecimiento prematuro y daña el cuerpo humano. Reduce la capacidad de un organismo sexualmente maduro para producir una descendencia viable, perturba el funcionamiento del cerebro y del corazón e incluso afecta el ADN. Después de todo, se sabe que la hélice del ADN actúa como una antena en espiral. No hace mucho se inventaron los contadores de energía inteligentes que transmiten los datos a las compañías eléctricas en tiempo real a través de Internet. Una característica única de los contadores inteligentes es que emiten ondas de pulso en lugar de ondas continuas. En otras palabras, funcionan en ciclos de arranque y parada, enviando ondas de pulso cientos de miles de veces al día. En una de sus conferencias, el Dr. Martin Pall afirma que hay 13 estudios que demuestran que el campo electromagnético de ondas pulsadas utilizado en 5G es más activo y más peligroso que el campo electromagnético de ondas continuas. La principal razón por la que los teléfonos móviles o celulares son más peligrosos para los niños que para los adultos se debe a la penetración de los campos electromagnéticos. El Dr. Pall escribe: la industria afirma que la radiación electromagnética de las frecuencias ordinarias de microondas solo penetra en el cuerpo 1 centímetro. Sabemos que esto no es cierto, ya que afectan profundamente al cerebro humano, el corazón y el sistema hormonal. Hay 2 estudios académicos sobre la formación de cataratas en terneros recién nacidos realizados por el profesor Hessig y sus colegas en Suiza. Cuando las vacas preñadas pastan cerca de las estaciones base, los terneros nacen con una tendencia extremadamente mayor a desarrollar cataratas. El principio de funcionamiento de las antenas Phased Array para las torres de comunicación 5G es muy similar al de las instalaciones móviles de microondas o cañones de microondas que se utilizan para dispersar los demostradores. En ambos casos, el haz que atraviesa la Phased Array calienta el cuerpo de los seres vivos y puede afectar a su bienestar y salud. Mark Steele declaró: el 5G es un sistema de armas, ni más ni menos. No tiene nada que ver con las telecomunicaciones civiles.
El 5G no solo es mutagénico, sino que provoca mutaciones que heredará la siguiente generación. Esto podría tener graves implicaciones para la salud genética de toda la humanidad. El sitio web de Doctors for Safe Technologies enumera muchos estudios que muestran el daño mitocondrial que se produce tras la exposición a la radiación electromagnética. Las mutaciones en el ADN suelen ir acompañadas del desarrollo de tumores. Mark Steele sostiene que el 5G es un carcinógeno de clase 1. Aunque la Organización Mundial de la Salud, controlada por los Rockefeller, clasifica conservadoramente las torres de telefonía móvil como un posible carcinógeno de clase 2B. El oncólogo Leonard Hargel y sus colegas llevan unos 10 años estudiando los efectos del 2G, 3G y 4G en la formación de tumores cerebrales. Encontraron un aumento estadísticamente significativo de 1,5 veces en el riesgo de cáncer cerebral en el mismo lado de la cabeza contra el que se suele sostener el teléfono móvil. Varias compañías de seguros, de las cuales la más conocida es Lloyd's of London, han saltado los titulares. Se han negado a asegurar la responsabilidad del conglomerado empresarial de telecomunicaciones Big Wireless en caso de reclamaciones por daños personales y otras reclamaciones relacionadas con el Wi-Fi y el 5G. Un informe de 2010 sobre la evaluación de riesgos de esta compañía de seguros compara la tecnología inalámbrica con la del amianto, cuyas primeras investigaciones no fueron concluyentes y solo más tarde se demostró que el amianto provoca cáncer. Muchas grandes compañías de seguros han seguido el ejemplo de Lloyd's of London. También está previsto distribuir una red global de 5G siguiendo el ejemplo de los actuales satélites de comunicaciones. El 29 de marzo de 2018, la Agencia Federal de Comunicaciones de Estados Unidos aprobó el lanzamiento de 4.425 satélites por parte de SpaceX, propiedad de Elon Musk. Supuestamente, esos satélites viajarán en órbitas bajas y utilizarán conjuntos de antenas en fase para dirigir los haces de microondas a los teléfonos móviles. Está previsto utilizar matrices similares en estaciones base terrestres. Incluso se ha mencionado la cifra de 20.000 satélites para las comunicaciones 5G. En cuanto a los conjuntos de antenas en fase, su efecto es comparable al de un cañón de microondas. Esto ya lo hemos analizado. De hecho, los gigantes de las telecomunicaciones pretenden crear una red global de microondas que rodee toda la Tierra. El llamado internacional para detener el 5G en la Tierra y en el espacio escribe: al menos 5 empresas proponen proporcionar el 5G desde el espacio, utilizando 20.000 satélites en órbita terrestre baja y media que cubrirán la Tierra con haces potentes, enfocados y guiados. Cada satélite emitirá ondas milimétricas con una potencia radiada efectiva de hasta 5 millones de vatios a partir de miles de antenas dispuestas en un conjunto de fases. El 5G es cualitativo y cuantitativamente diferente del 4G. No es solo el siguiente paso desde el 4G. No se trata solo de las nuevas torres a 150 metros de distancia. La introducción de la tecnología de ondas milimétricas supone toda una serie de nuevos peligros. Enfermedades, extinción de especies animales y vegetales, modificación del ADN de los seres vivos. Pero hay una versión que a muchos les parecerá demasiado fantástica. Parece que el 5G no es para los usuarios de teléfonos móviles, sino para que una tostadora y una aspiradora se correspondan entre sí. Pero el Internet de las cosas también tiene que ver con el llamado polvo inteligente, Smart Dust. Dispositivos nanoestructurados de silicon metal, de propósito poco claro y de fabricantes poco claros. El polvo inteligente está en desarrollo desde hace mucho tiempo, y la prensa escribió sobre serios éxitos en ese sentido ya hace 20 años que en aquel momento tenían un problema: la transferencia de datos a larga distancia. Las versiones más sencillas del polvo inteligente son simples sensores y detectores que se encienden y apagan espontáneamente y transmiten datos sobre su ubicación. Sin embargo, hay desarrollos mucho más complejos. Ya en 2015, por ejemplo, IBM informó de la creación de un chip completo de 7 nanómetros. Eso es 1000 veces más pequeño que el diámetro de un glóbulo rojo. Su próximo chip iba a tener un tamaño de 5 nanómetros. Sin embargo, IBM no ha dicho dónde lo van a poner. Probablemente en los teléfonos móviles en busca de virus y microbios. Además del tamaño nano, las empresas están trabajando en otras direcciones, por ejemplo en la creación de chips que utilizan como fuente de energía que rodea a sus células vivas. También se están creando chips que hacen crecer ciertos tipos de células y que hacen morir ciertos tipos de otras células. Y esto es solo la punta del iceberg oficial, ya que también se crean dispositivos microscópicos que trabajan en grupo. Es decir, que crean una red de información dentro del organismo capaz de realizar determinadas tareas. A esto hay que añadir que la geoingeniería de chemtrails rellenos de partículas metálicas ya ha sido discutida y confirmada desde altos podios. De esta manera, la humanidad estará completamente bajo el control de los banqueros del mundo y de quienes están detrás de ellos. Imagínense que estos microchips contendrían sus cuentas bancarias, sus seguros, los datos de su pasaporte, su capacidad para interactuar con los organismos gubernamentales y para ejercer sus derechos civiles. Y las interacciones 5G, incluidas las multas, cualquier tipo de sanción y presión, serán casi instantáneas.
Estos chips podrán afectar hasta la salud de las personas, hasta su muerte. ¿Será por eso que la introducción de la tecnología 5G es tan importante para la élite mundial? ¿Qué hacer sabiendo todo esto? Escribe en los comentarios, ¿qué salida ves tú a toda esta situación? Y mientras la conversación se desarrolla en los comentarios, ya estamos preparando un nuevo episodio para ti. Y el mejor agradecimiento de tu parte es la justa valoración que se hace de este video, así que danos un like. Nos vemos en otra edición de Sedición.